Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al ministro de Justicia, el doctor Antoliano Peralta. Muchísimas gracias por el honor. Buen día, ¿no? Gracias a Esfera de Poder que teníamos el acuerdo, la necesidad y el deseo de venir a tener esta conversación y el ajetreo y la agenda intensa no nos había permitido, pero aquí estamos con mucha satisfacción. A propósito de ajetreo y agenda intensa, doctor, usted obviamente la tiene porque es el actual constructor de una etapa importante, histórica para el Ministerio de Justicia. Usted está comenzando de la nada, está construyendo, habilitando ese ministerio para que funcione plenamente y está empoderado y centrado en esto. Por su trayectoria, conocemos de su disciplina en el manejo institucional y además su bagaje jurídico. ¿En qué etapa está actualmente el Ministerio de Justicia? Bueno, Federico, tú lo has descrito muy bien. Estamos construyendo una institución que desde lejos se ve más pequeña que realmente lo que es una institución cargada de muchas actividades. Entonces, a un mes y días de haber sido designado y prácticamente está establecido el ministerio en términos legales, porque la ley la ley 80-25 que crea este ministerio otorga un plazo de un año al Poder Ejecutivo o al presidente para que el ministerio esté funcionando plenamente un año a partir no de la promulgación de la ley, sino de la designación del ministro. Ahora, eso es una ficción, porque hay una serie de actividades que pasan a ser funciones del ministerio que no pueden pararse, que vienen rodando, se la pasan pero con el motor encendido, ¿verdad? Entonces hay que agarrarla caliente y seguir el ritmo de esto, de suerte que esa pregunta tenemos que contestarla desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de establecernos físicamente y con algunas reglamentaciones que son propias de la ley, bueno, estamos trabajando, estamos en los aprestos de eso. Ahora, hay otras tareas que no pudieron esperar. Y te pongo de ejemplo la dirección penitenciaria y correccionales que dirige el licenciado Roberto Santana. Es una dirección descentralizada, pero adscrita al ministerio. Que, por cierto, no podía el Poder Ejecutivo designar un director ni asumir la dirección como parte del Poder Ejecutivo, que era un propósito, sin antes instituir el ministerio. Eso también dio lugar a la necesidad de crear el ministerio así con cierta urgencia. Esa dirección la pasan con todo su personal, con todos sus presos, sus internos, como decimos ahora, con todas sus edificaciones penitenciarias y con todo el funcionamiento que esto tenía. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo son esto es una tarea inmensa, ¿no? Son las tareas registrales de expedición de certificaciones de notarios, de abogados, de asociaciones sin fines de lucro, etcétera. Eso lo maneja hasta ahora el Ministerio Público. La ley lo pone a cargo del Ministerio de Justicia, pero hay que asumir todo eso con todo. Deberíamos asumirla con todo su personal. Pero ahí surge un pequeño inconveniente, y es que el personal del Ministerio Público o de la Procuraduría está entrenado también para otras tareas del Ministerio Público.
por tanto tiene que quedarse en el Ministerio Público. De manera que ves que eso tiene sus complejidades, pero estamos entrenando ya a un nuevo personal para que dentro de algunas semanas comiencen a dar la cara en ventanillas que serán del Ministerio de Justicia. La expedición también de certificaciones de no antecedentes penales pasará al Ministerio de Justicia. No. Esa es una de las tareas registrales de certificaciones que permanece en manos del Ministerio Público, porque los antecedentes penales es un asunto propio del Ministerio Público. Fíjate que esto es importante y esto define la razón del Ministerio de Justicia. Y esa pregunta y ese simple documento sirve de ejemplo para establecer la frontera entre las funciones propias, esenciales de una institución y de otra. El Ministerio de Justicia pide certificaciones de sociedades sin fines de lucro, porque eso no es una tarea propia de la Fiscalía, del Ministerio Público, de lo que es un fiscal, ¿verdad? Ahora, los antecedentes penales sí. Quien tiene los archivos y quien lleva el control, las estadísticas y quien persigue penalmente a las personas que presuntamente han delinquido es el Ministerio Público. Y por tanto el Poder Ejecutivo, el gobierno central, no tiene por qué llevar registro de esto y expedir certificaciones. Sería una intromisión. Ahora, ¿por qué tiene el Ministerio Público? ¿Por qué tiene el fiscal general de la Nación, el procurador, en este caso procuradora, que expedir una certificación notarial? O sea, ¿qué tiene eso de judicial? ¿Me explico? Porque es bueno, y aprovecho la ocasión para decir que las funciones del Ministerio de Justicia no tienen que ver con asuntos de carácter jurisdiccional, es decir, con perseguir personas ni juzgar a nadie. El Ministerio de Justicia es un ente, un órgano de la Administración Pública Central. Es un ministerio del Poder Ejecutivo. Es una entidad como el Ministerio de Educación o como el Ministerio de Turismo. Ahí viene el punto de que el presidente de la República designa al ministro de Justicia como a todos los ministros y el presidente de la República impulsó una modificación constitucional para no designar él, como decía antes la Constitución, al jefe del Ministerio Público, para que quede más deslindado, más separado el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Cuando hablamos de la autonomía de la Dirección General de Prisiones, que ahora se llama Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales, quiere decir que va a depender de la designación del Poder Ejecutivo directamente ese funcionario. Sí. Antes, Federico, como tú sabes bien, se llamaba Dirección de Prisiones y era una dirección de área interna de la Procuraduría del Ministerio Público. Ahora es un ente descentralizado del Ministerio de Justicia y todos los entes descentralizados de un ministerio, todos los órganos, todas las instituciones que son autónomas, que son descentralizadas, son designados sus titulares por el presidente de la República. Ni siquiera por el ministro, por el presidente de la República. Ahora bien, doctor, ciertamente usted, el Ministerio de Justicia, va a controlar, a manejar, a decidir las políticas públicas en un área neurálgica como es el sistema penitenciario, que está cargado de muchos problemas por resolver, muchas dificultades, y también el proceso de fiscalización
y la seguridad dentro de los sistemas penitenciarios que están llamados a la reinserción social, a que el individuo entre ahí y salga reformado con la ofensa que ha hecho hacia la sociedad, extrapolándose al momento actual, tiene un efecto contrario. Muchas veces una gente entra con un mínimo de peligro para la sociedad y se convierte en un total peligro cuando sale de ahí. ¿Cómo se va a manejar todo esto para tratar de enderezarlo un poco más? Mira, Federico, la manera de formular esa pregunta evidencia que tú eres un comunicador que, además de que eres egresado de una escuela de Derecho, ha estado ligado al Poder Judicial, porque no todos los periodistas tienen la información tan correcta. Y es que exactamente como lo has preguntado, el Ministerio de Justicia, dentro de sus funciones, tiene la de trazar políticas públicas en beneficio del funcionamiento del sistema penitenciario. Se dirá, bueno, ¿cuál es el papel de la dirección y cuál es el papel del ministerio per se? Aunque la dirección es parte del ministerio, pero el ministerio tiene dos funciones con respecto al sistema carcelario. Uno, a través de la dirección, que se maneja de manera autónoma en el plano financiero, administrativo, etc. Y otra, la de direccionar, trazar políticas, para lo cual hay un viceministerio. Trazar políticas públicas en beneficio del funcionamiento de ese sistema, cuyas ejecuciones de esa política está a cargo de la dirección penitenciaria. Creo que se entiende, ¿verdad? Correcto. Y la otra parte era... Bueno, la otra parte es precisamente la seguridad, el asunto de la seguridad en las cárceles. Sí, todo, bueno, ya es un acto material de ejecución que corresponde a la dirección de penitenciaria. Nos quedamos con el chip de dirección de prisiones, ¿verdad? Sí. Hay un centro de formación penitenciaria que funciona en San Cristóbal, que es parte del ministerio. Antes pertenecía al Ministerio Público. Es un centro de educación, una escuela, donde se forman los agentes y los miembros en sentido general del sistema de la operatividad penitenciaria. Es decir, todo el que trabaja en un recinto penitenciario tiene previamente que ir a formarse en ese centro. Y ahí se forman los agentes de seguridad de los centros penitenciarios. Y, lógicamente, el Ministerio de Justicia tiene la labor de vigilar que este personal salga de ahí con la idoneidad adecuada. Este centro ha estado dirigido, como era natural, hasta ahora por una miembro del Ministerio Público, que además es una académica. Por cierto, que las referencias que tengo es que es una excelente académica. Y en lo adelante el ministerio tendrá que replantearse la dirección y tomar el control del mismo. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el ministro de Justicia, el doctor Antoliano Peralta. Si la oposición política tiene la tarea de criticar las acciones del gobierno, la tiene y siempre ha ocurrido. Las actuales autoridades, cuando estábamos en la oposición, criticamos las actuaciones del gobierno, de los gobiernos.
Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el ministro de Justicia, el doctor Antoliano Peralta. Doctor, los mecanismos de cooperación internacional, de colaboración, propician que los estados persigan los crímenes más allá de sus fronteras. Y en ese sentido, el Ministerio de Justicia tiene una tarea fundamental. Quisiéramos saber cómo se va a manejar este caso, estos procesos, porque la Procuraduría General de la República tiene una procuraduría que se encarga de la asistencia y la cooperación internacional. Entiéndase, esa es el área de la Procuraduría que recibe por las vías diplomáticas, por ejemplo, las solicitudes de extradición, entre otros procesos que involucran los crímenes transnacionales. ¿Cómo manejaría el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia esta parte? No, Federico, yo he dicho, y aprovecho para reiterarlo, el Ministerio de Justicia no tiene que ver con persecución de crimen, ni nacional ni transnacional. Ahora, el Ministerio de Justicia sí tiene que estar abierto a recibir cooperación internacional, y en ese sentido ya hemos hecho contacto con organismos internacionales especializados para la generación de políticas públicas, de propuestas, en aras de mejorar tanto, como dije ahorita, el sistema penitenciario, como la prevención del crimen. Y aquí entro en una función que no hemos mencionado del Ministerio de Justicia. Fíjate, el Ministerio de Justicia no persigue crimen, pero sí trabaja conjuntamente con otros órganos del Estado bajo la coordinación del señor presidente de la República. Trabaja en la elaboración de propuestas para prevenir el crimen. Hace poco vi que una persona de los personajes pintorescos de la política decía que puso a circular la especie de que el ministro de Justicia le había ordenado a la procuradora archivar un expediente muy conocido aquí de un caso de supuesta corrupción. Y bueno, alguien me preguntaba sobre eso y yo digo, ese tipo de figuras y de personajes son necesarios en la política, porque de lo contrario sería muy aburrido todo esto, ¿no? Si no hubiese. Pero tiene un problema, y es que voy a crear una palabra ahora, y es que deseduca a la gente en el sentido de cuál es la función del Ministerio Público y cuál es la función de un órgano del Poder Ejecutivo que no tiene vínculo no, que no tiene acción sobre la justicia ni el Ministerio Público. Y además, si estamos en un gobierno, porque la vida pública y la política hay que verla sin mezquindades. Y yo no estoy entrando en el plano político, pero tengo que mencionar esto. Si la oposición política tiene la tarea de criticar las acciones del gobierno, la tiene y siempre ha ocurrido. Las actuales autoridades, cuando estábamos en la oposición, criticamos las actuaciones del gobierno, de los gobiernos anteriores, y siempre será así. Ahora, esto debe hacerse con equilibrio y sin mezquindades para que parezca cierto. No se puede negar que la administración del presidente Abinader se ha empeñado en separar las funciones del Poder Ejecutivo de las funciones del Poder Judicial, sobre todo del Ministerio Público. Uno de los propósitos que estaba en el programa de gobierno del presidente Abinader era lograr que el liderazgo del Ministerio Público actuara con la mayor independencia posible del Poder Ejecutivo.
Y como la Constitución obligaba a que el procurador fuese designado por el presidente se empeñó en buscar un conjunto de procuradores con la Procuradora General a la cabeza que estuviesen fuera de toda sospecha de ser afiliados a su partido. Y luego entonces, para que esto no fuera circunstancial, impulsó una reforma a la Constitución para buscar un mecanismo mediante el cual él, el presidente, no tuviera la potestad directa de designar a los jefes del Ministerio Público. Entonces, si un presidente hace eso, ¿por qué tiene que nombrar a otro funcionario, en este caso al ministro de Justicia, que no tiene vínculo legal con el Ministerio Público ni con la justicia, para que vaya a influir en el quehacer de la justicia? No, yo creo que los poderes públicos, el criterio clásico es que los poderes públicos estén separados, pero no pueden, pero siempre habrá una interrelación entre los poderes públicos. Es inevitable que el Poder Ejecutivo interactúe con el Poder Legislativo. ¿A dónde va a mandar sus propuestas de leyes? Y es inevitable que el Poder Judicial, que tiene iniciativa legislativa con respecto a los temas judiciales, interactúe con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es quien promulga las leyes que hace el Poder Legislativo. El Estado, en definitiva, es uno solo. Entonces, tiene que haber interrelación. Lo que no puede haber es intromisión. Eso es lo que quiere evitar. Por eso la existencia del Ministerio de Justicia afianza la separación de los poderes, porque en definitiva el Ministerio de Justicia, en una definición, en síntesis, una definición corta, su tarea es asumir las funciones que la ley y la Constitución ponen a cargo del Poder Ejecutivo y que tengan relación con el quehacer judicial. Yo pienso que el papel está más que claro, doctor, sus ideas y su posición. Sin embargo, en un Estado de derecho resulta preocupante sin que se vea una intromisión, que se advierta el colapso del sistema de administración de justicia. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, durante una reunión regional con distintos sectores y actores, planteó esa situación, y que también se conozcan procesos mediante acuerdos para tratar de disminuir esa botella, ese cordón que tiene, ese nudo gordiano que tiene el sistema de administración de justicia penal por el colapso que él advierte. Hay un sistema de acción penal pública que el Código pone a cargo del Ministerio Público. Esto supone que los procesos penales tendrían que ser negociados para que no lleguen al litigio, tal y como se plantea. En un Estado de derecho social y democrático, ¿qué significa esa situación, doctor? Bueno, yo no conozco el contexto en el cual el presidente de la Suprema Corte hizo estos pronunciamientos, pero a distancia me atrevo a traducirlo, y creo que él incluso esto mismo lo había comentado antes. No es que ha colapsado el sistema de justicia en la República Dominicana. Creo que los titulares no se corresponden con lo que el magistrado ha querido decir. Lo real es que el sistema procesal penal vigente, no desde ahora, desde que se instauró en el 2004 este Código Procesal Penal, permite
que el Ministerio Público y las personas que están siendo objeto de persecución penal arriben a acuerdos que viabilizan el proceso, lo hacen más breve y evita judicializar de manera ya eh, eh, minuciosa, judicializar todos los procesos. Y probablemente lo que preocupe al magistrado Molina es un problema aritmético, concreto, de estadísticas. Es decir, si todos los conflictos penales que ocurren en la República Dominicana, todos son objeto de un proceso, de un juicio penal, me parece que es esto lo que él quiere decir. Y sea así, yo comparto su opinión. Si todos fuesen objeto de un juicio, los tribunales no darían. Entonces, aquí en la República Dominicana, estrenamos con este código lo que hace decenas de décadas y que se está utilizando en otros países latinoamericanos y en Estados Unidos. Es decir, cuando una persona va ante el fiscal lo interroga para preguntarle que se incurrió en un hecho, para comprobar que se incurrió en un hecho. Y el fiscal le dice, bueno, mira, la pena que te corresponde a ti es voy a poner un ejemplo creado, ¿verdad? Es de 10 a 20 años. Si tú admites los hechos, yo voy a pedir al juez que en vez de 20 te ponga 10. Y si es un delito económico, que tú devuelvas lo que de manera ilegítima sustrajiste. Y el individuo dice, pues muy bien, yo lo voy a admitir eso. Devuelve los bienes y negocian la pena. Entonces, bueno, ya el Ministerio Público salió de eso. Pero además hay otra circunstancia. En un delito, que es lo que la gente más, que es donde más se negocia, porque difícilmente haya un negocio, una negociación entre el Ministerio Público, digamos que con un delito de sangre, ¿no? Pero en los delitos económicos o en hechos que de cualquier naturaleza, donde hay agentes que tienen una participación tangencial, es decir, ocurrió un hecho, yo no lo cometí, pero estaba ahí. Y el ministerio estaba ahí y de alguna manera tengo una implicación menor. Y el Ministerio Público le dice, mira, si tú identificas quién fue el autor real de eso y declara tu culpabilidad, tu situación será otra. Y la persona accede. Entonces son distintos matices, distintas circunstancias que motivan a que esta facultad del Ministerio Público sea usada para disminuir los casos que llegan a juicios y hacer más viable el proceso e incluso para obtener lo que en el argot jurídico se llama una delación premiada. Tú me dices quién fue y yo a ti te saco o te trato de mejor manera. A mí me parece que sí, que eso es, me parecen las dos cosas correctas. Ese mecanismo establecido en el código lo comparto. Y creo que lo que dice el presidente de la Suprema no es que él lo diga, él puede no decirlo, él puede ocultarlo, pero sigue siendo verdad. Ahora, doctor, hay un principio de separación de funciones que lo establece claramente el Código Procesal Penal y un juez es un árbitro en el proceso y el persecutor es el fiscal. Plantear un juez a un fiscal que negocie todos los casos es invadir un área propia de su no competencia. Bueno, no, ya eso es otro tema. No sé si algún juez ha dicho o el presidente ha dicho que negocia en todos los casos, pero no creo que
que eso haya ocurrido, porque negociar todos los casos sería imposible, ilógico y antijurídico. Doctor, ya finalmente, ¿cómo usted evalúa el proceso institucional de la República Dominicana en esta etapa? La actuación, la transparencia y los sistemas de consecuencias. Bueno, Federico, yo he dicho que generalmente cuando termina un partido su periodo de gobierno, cuando se produce un cambio de partido, la tradición que nosotros conocemos es que el partido que viene comienza a investigar la actuación de los funcionarios públicos y generalmente se inicia un periodo de persecución. En este caso, cuando este gobierno termine, el gobierno que venga, sea del mismo partido o de otro partido, no tendrá mucha tarea, porque aquí ha surgido una modalidad distinta en el gobierno de Luis Abinader, y es que todo aquel de quien se sospecha que ha incurrido en una violación a la ley y que ha tenido un manejo inadecuado del patrimonio público, de inmediato se pone a disposición del Ministerio Público para ser investigado. Entonces, eso genera un problema comunicacional. Algunas personas dicen, en este gobierno hay muchos actos de corrupción, y otros dicen, en este gobierno se persiguen los actos de corrupción de ellos mismos. Pero el próximo gobierno no tendrá mucho que hacer con respecto a eso, porque en otros casos ha habido que esperar 2 periodos de gobierno para que en un gobierno que no es de ese partido se inicie la persecución o la investigación. Pero yo me atrevo a afirmar que un elemento que ha caracterizado a la administración del presidente Abinader ha sido eso y la transparencia. Y la exigencia de la transparencia. Recuerden que el presidente comenzó suspendiendo a los funcionarios por el simple hecho de una denuncia. Y algunos de ellos han sido investigados y enjuiciados. Y otros ya el Ministerio Público sabrá si esa denuncia tiene fundamento o no, porque el hecho de que alguien sea objeto de una denuncia y no sea enjuiciado, ya eso no es una tarea del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo apenas olfatea, recibe una información y a veces hasta una denuncia en un medio de comunicación. Lo suspende y lo investigan. Si no hay nada, pues se quedó. Así es. Quiere decir que el presidente no coge corte, como se dice popularmente, con acciones de cuestionamientos en su gestión. No, lo ha demostrado en todo el quehacer, porque el presidente es un hombre demostradamente honesto y tiene entonces la calidad moral para exigir a sus funcionarios que actúen en la misma línea y de la misma forma. Agradecemos su amable comparecencia aquí en Esferas de Poder, doctor, para plantear con precisión cuestiones importantes en materia institucional en el país y cosas que le incumben al Ministerio de Justicia que usted dirige y que está en proceso de construcción. Esferas de Poder siempre será un canal abierto y esperamos en un periodo no muy largo tenerlo a usted aquí para seguir orientando a la ciudadanía acerca de la labor que se está realizando. Lo asumimos como un grato compromiso. Vendremos aquí a Esfera de Poder para ir dando reporte de cómo va la construcción del Ministerio de Justicia. Gracias a usted y a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el ministro de Justicia, el doctor Antoliano Peralta. Proseguimos con nuestro contenido.